hablando de tendencias. Y las tendencias tenían una característica fundamental, y es que se apoyan en información o en datos de calidad. Yo creo que toda la información que hemos recibido hoy es importante, pero hay que desarrollar mucho más la capacidad y la competencia de filtrar. Porque para poder entrar a hacer unos análisis en profundidad, para trabajar con esa información, en algunos grupos más que en otros, todavía hay muchas cosas que no sabe uno desde qué parte cogerla exactamente. La realidad ya es compleja, y la realidad es que ustedes, como 6 grupos, escogieron compleja desde donde la vean. Si a eso se le suma el toque personal que ustedes le ponen al describirla, al analizarla, ya la ponen en una situación de que observarla requiere unas categorías de análisis específicas. Entonces, hago ejemplos. Empecemos de atrás hacia adelante. Tú citas la importancia de la red de pescadores, pero en el mapa de actores no está. Entonces uno dice, ¿por qué si es relevante para el grupo? ¿Por qué no sale en el informe? ¿Cierto? Y así uno podría irse de atrás hacia adelante, y es muy interesante que ustedes se escuchen, porque más allá de lo que escriben quienes escribieron, sea en el texto escrito o en el texto de PPT, incluso el grupo de comunicadores, todos, las palabras de ustedes no siempre coinciden al 100% de lo que los textos a veces quieren decir. Yo creo que los invito a pensar en una ley que es de la ecología. El hecho de que algo sea bueno no significa que más de lo mismo sea mejor. Traten de pegarle a cosas más delimitadas, que les puedan servir para analizar correlaciones. Porque finalmente el trabajo de la gerencia social, y en este curso y en el próximo que hablaremos todos los temas relacionados con gerencia social, es establecer inferencias y correlaciones, es poner la realidad que habla. Entonces cuando yo digo, listo, es que la policía, imaginen por ejemplo los datos que nos ofrece el grupo de LAMAS, ¿no? LAMAS, 7 colegios, 5 policías, 5.250 habitantes. Pero si ustedes ven la extensión en kilómetros que colocaron es bastante amplia. Entonces uno dice, ¿esos policías cada uno tiene un helicóptero? Pues es muy complejo. Entonces casi que hay cifras que uno dice, bueno, y una de las necesidades es seguridad, pero colocan también un tema que no califican, y yo no sé si no quisieron calificarlo o es que es así: las rondas campesinas. O alguien habló de las rondas para hablar de seguridad. ¿Qué grupo fue el que habló de las rondas? Ustedes mismos. Sí. Entonces, cuando uno dice las rondas son autodefensas, son movimientos sociales que se asumen la institucionalidad. Entonces, en un curso como este, institucionalidad, mi debe llamar a la atención de ustedes, que son los actores sociales calificados de este país. Ustedes son los gerentes sociales de este país. A decir, venga, una cosa es la realidad de hecho, otra cosa es el estado de las cosas. Y cada vez tenemos que empezar a ser mucho más críticos en decir, venga, si la necesidad de seguridad con los recursos que tenemos va a ser muy difícil, ¿por qué no empezamos a hablar de seguridad en la escuela? Por lo menos los 7 colegios, según la descripción, sí tenían la educación media básica, estaban completas, asumimos que hay maestros. La provincia constitucional del Callao, hay un problema de seguridad, igual. Y hay un problema de seguridad en donde hay una asociación que por lo menos a mí me quedó difícil percibir el peso específico de los actores que presentan en el mapa, porque hablan de la corrupción y hablan de la presencia de grupos al margen de la ley, ¿cierto? Entonces no sabía si la presencia de estos grupos, el caracol o los caracoles,
el Caracol y la otra banda y todo lo que ustedes contaron importante, están auspiciados porque corrupción ¿de quién? Entonces, cuando esas categorías hay que empezarlas como a ubicar mucho más para que ustedes como gerentes sociales puedan promover las soluciones. Porque finalmente corrupción, pobreza, inseguridad, desnutrición, todos esos problemas, acá en la China, en Honolulu, en todas partes. Pero la apuesta que tenemos nosotros, ¿cuál es? No solo entender la realidad, sino transformarla. Y para transformarla hay que empezar a coger pequeños sectores de realidad, donde las contribuciones de ustedes se vuelvan en fermento, en ejes de desarrollo real, ¿cierto? Cuando incluso el último grupo mencionaba y por acá hablaron de empresas sociales, pues ojalá sean empresas sociales, pero hay muchas teorías, por ejemplo, de negocios inclusivos, en donde también puede ser el Estado uno de los sponsors de los negocios inclusivos, en donde puede haber no solo las prácticas del buen consumo, sino las prácticas del fair trade, del negocio justo, ¿cierto? Entonces, una observación general, esto sin menoscabo que el trabajo está bien hecho, ¿ok? Lo que pasa es que la tarea de uno como maestro es también señalar otros caminos que puedan mejorar. Entonces, el primero es, ojo, traten de delimitar, porque ustedes como grupo se van a volver a ver el viernes. Hoy no, hoy el taller que haremos después del break son otros grupos, pero el viernes se van a volver a ver, porque con esa realidad necesitan trabajar la segunda parte. Entonces, para que lo piensen, y para que quienes de ustedes dijeron, es que alguien que viene en camino, los que vienen en camino lleguen, ¿cierto? Entonces, ojo. Dos, algo es más de forma que de fondo, pero la premisa era que fuera una realidad que ustedes conozcan. Cuando uno conoce la realidad habla de ella, ¿no? Y veo que algunos de ustedes cuando se paran acá tienden a mirar como al piso o a mirar la hoja. Traten de mirarse entre ustedes, de no tenerle miedo al encuentro visual. Puede ser una cosa inconsciente, puede ser una cosa que sucede, pero si es la realidad que yo conozco, es como hablar de mí mismo, ¿cierto? Es como hablar de lo que a mí me está pasando, ¿sí? Entonces, y hacer las relaciones, porque si es lo que yo tengo, la realidad que yo conozco, ¿cuáles son las relaciones que yo establezco? Los compañeros que trabajaron en la universidad, esto es un microcosmos. La universidad es un microcosmos, ¿cierto? Aquí hay unas complejidades porque las necesidades que ustedes describen con las características que ustedes colocan y que se salen casi que por la tangente diciendo no, es que aquí están todos los actores. Entonces, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Quién tiene el poder real de transformar una institución tan pesada como es una universidad? Esta es cualquiera. Las universidades son una de las organizaciones más difíciles de transformarse por la misma idiosincrasia de los actores que habitan o habitamos las universidades, ¿cierto? Porque muchas veces son principados, hay muchos reyesitos, ¿sí? Entonces eso dificulta mucho la conversación. Pero quedo satisfecho y quedo informado. Eso es algo muy importante, porque miren la lógica que estamos haciendo. Primero, ¿quiénes son ustedes? Eso le da un matiz. Un grupo de comunicadores, hay un grupo que hay los economistas, hay un grupo, ¿me entienden? Eso le da un matiz al grupo y deberían aprovechar esas competencias para fortalecer el proceso. Dos, los territorios, salvo el grupo de LAMS, todos son metropolitanos, digámoslo así. ¿Sí? Son particulares, aún el asentamiento humano. Pero San Juan del Lurigancho, con su cumpleaños próximo, ¿cuántos años? 19, 49, o sea, ya casi 50, vamos a fiestas, ¿cierto?
la gente que está en Villa María. Sí. Me pareció curioso porque yo estuve hace 2 años por allá caminando esos barrios y me encontré otros actores que no encontré hoy en el mapa de ustedes. No sé si es que desaparecieron o no, ¿cierto? Pero bueno, por ejemplo, los mototaxistas. Ese es un actor del territorio. Si ese no sube, se jode uno. ¿O no? Pero yo no lo vi en el mapa de actores. A eso me refiero. Es que es como desarrollar ese clic para identificar realmente quiénes son, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el peso que vamos a tener? En fin, pero vamos bien. Vamos a avanzar porque vamos a poner un poco de restricción en la presentación de los siguientes talleres y si no se nos va a ir la vida en los talleres. Hay unos elementos que para hoy van a cobrar más relevancia, sobre todo que ustedes vienen supremamente bien informados. Tengo que hacer una moción de llamar a la conciencia colectiva en un tema específico. Cuando digo conciencia colectiva es al grupo, pero no a nadie en particular, porque no sé además quién es quién. Tanto la verificación de por qué algunos de ustedes no pueden acceder a EAFI interactiva, como en una reunión que tuve ahora en la tarde con Marcela y con Elio, me doy cuenta que hay un problema y es que algunos de ustedes no han formalizado su proceso de inscripción. Entonces, ese es el pecado del grupo, que hay alguien que lo está frenando. Porque nosotros, por lo menos en el modelo pedagógico universitario, lo que se matriculan son grupos, no personas. Es el semestre o la cohorte. Entonces, los sistemas, la contabilidad académica va de la mano de la contabilidad presupuestal. Entonces, si ustedes no legalizan todos los temas y no se inscriben, si eso, el grupo entero queda frenado. ¿Cierto? Se refiere como legalizar. O sea, nosotros tenemos un código. Elio me dice que hay una serie de estudiantes que no han entregado nada. Palabras de Elio. Sí. O sea, tienen que entregar documentos, claro. Ahí le dejo la perla. Pero sí hay algunos que debo invitarlos a que hagan capital social. Y miren, paréntesis, también por ejemplo los compañeros, ¿cuántos de ustedes ya son magíster en gerencia social graduados? Los compañeros que les voy a pedir el favor que a mi correo me envíen la copia de su tesis, ¿cierto? Porque con eso nosotros hacemos las observaciones y ajustes. Ese va a ser el camino para el doble grado. Ustedes ya solo ven estos 4 cursos y hacen los ajustes de la tesis, ¿cierto? A los demás, invitarlos a que no solo aprueben estos 4 cursos, sino que aprueben los otros cursos, ¿cierto? Y que hagan la tesis, porque esto empezó hace 3 años y no hemos visto al primer graduado. O sea, se la toma bastante suave en terminar los trabajos de grado. Entonces, ojo, esto es para graduarse, o sea, esto, por favor, no, yo confío, pero confío sobre datos de calidad, ¿cierto? Sí. Entonces, pilas. Lo que inicia hay que terminarlo, y bien terminado. Muy bien. Otros elementos, cierro el paréntesis, pero debía aprovechar como la moción, porque sí quedé preocupado ayer que no. También hablando hace un momentico en una charla privada en el ascensor, nos dimos cuenta de que los materiales a ustedes les llegan muy sobre la marcha, casi que esto. Entonces,
Yo voy a ver si les envío a su correo los materiales del segundo módulo casi desde ya, aunque el módulo físico se lo entreguen la semana del curso, para que los vayan teniendo, les genere un link para alguna parte en un Google Drive o algo así. Ok. Cosas. Hoy ya entramos como en materia de las empresas sociales. Para hoy, ¿cuál era el requisito? De Carlos, leer a Carlos y leer a Luigi, amigos nuestros, si ya somos en familia. Entonces, tener a Carlos y a Luigi acá, ¿sí? Sobre la definición y sobre el tema de la economía y la comunión, ¿cierto? Ojo, esos temas que van a ser parte del taller los vamos a ver a la luz de los siguientes elementos. Lo primero es que casi que hoy vamos a empezar a hablar de las empresas sociales como forma. Tengan mucho cuidado con la palabra modelo, porque a veces la palabra modelo es rígida, encasilla y delimita. Y el modelo uno esperaría que es algo que uno deba imitar. No. Aquí las empresas sociales es solo un instrumento. No es el único ni es el mejor, es uno. En algunas partes funciona, en otros funcionan las cooperativas sociales, en otros funcionan las asociaciones de hecho, las mutuales, etc. Lo que sí no podemos desconocer es el poder de la participación social en los procesos de transformación. Entonces, ese es el punto de partida. En ese modelo de cohesión social que venimos desde ayer, y ayer básicamente con las tendencias dijimos hacia dónde va esto, y está centrado en una capacidad de aprender, relacionando el conocimiento con unos nuevos modelos mentales, con unas nuevas posturas ante los demás. Entonces, clave y fundamental para generar capital social es leer adecuadamente la realidad. Y leer adecuadamente la realidad es entender esa segunda palabra de la frase, adecuada, adecuarse. La adecuación es cuando hay correspondencia. Tomás de Aquino, que se dedicó a escribir bastante, es doctor de la Iglesia, escribió sobre todo en una colección de libros que hiciera, se llama La Suma Teológica, y como le faltó o tuvo tiempo también escribió La Suma Contradictiva. Son 14 tomos bien escritos a profundidad sobre lo que en ese momento se podía saber. En uno de los tomos de La Suma Teológica, se llama De Veritate, el tratado sobre la verdad, Tomás dice: ¿qué es la verdad? Es la adecuación de la mente con el objeto, dice Tomás. Y desde entonces la palabra adecuación en la teoría de las ideas ha sido muy relevante, porque adecuarse es no solo entender, sino es acercarse, es hacer el objeto mío. Para poderse adecuar a la realidad, hay algunas preguntas que en la gerencia y en la gerencia social se conocen con el nombre de preguntas orientadoras. Una pregunta orientadora, damas y caballeros magíster, es una pregunta que le ayuda a uno a homologar o a hilar la reflexión, le orienta el análisis. Estas preguntas orientadoras son: la primera, si yo creo que se requiere la cohesión social es porque identifico necesidades. ¿Esas necesidades de qué orden son? ¿A qué se parece? ¿Esas necesidades son necesidades para mí? Yo soy el que las identifico, las he experimentado. Porque aquí Alejandra, aparte de estar enferma, ¿cierto? Lo único que nos dijo es: siquiera a nosotros no nos pasó nada. Ni a ella ni a sus estudiantes.
Pero entonces, ¿la necesidad de seguridad es porque allá pasa o es porque es una necesidad de la calidad de vida de los habitantes? Tengan mucho cuidado con eso. Porque en el concepto económico, y donde hablan las economistas de acá, ¿sí? En el concepto económico antiguamente se usaba una categoría llamada NBI. ¿Se acuerdan? Las necesidades básicas insatisfechas. Y ustedes todas y todos conocen un señor italiano que es muy famoso por acá y se llama Gini. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y qué dice Gini? ¿O qué mide Gini? Pobreza y equidad. ¿Y cómo está Lima en Gini? ¿O Perú en Gini? Nosotros también estamos mal. Entonces, vamos a resolver o a entender una necesidad, no porque a la necesidad me esté ahorcando a mí, sino porque es una condición de desarrollo, que la gente tenga trabajo, porque es un derecho adquirido, porque es una condición que la gente tenga educación y muy buena educación, porque es un derecho social. Vamos a generar oportunidades de salud y vida digna, no porque los niños se me estén muriendo acá, sino porque ningún niño debe morir. ¿Nos entendemos cuál es el razonamiento? O sea, hay una tendencia mucho más de largo aliento, se lee tendencia estratégica y no solo tendencia táctica. Lo táctico sería atender hoy la crisis que tiene Callao de inseguridad. Lo estratégico es que esta provincia que tiene 900 millones de soles, wow, un buen presupuesto, proporcional a eso, ¿cuántos habitantes tiene? Un millón, póngale. Entonces imagine que 900 millones entre un millón, ¿cuánto da? Entonces, ¿cuánto le toca a cada callaense? ¿Cómo se le dice? Cada chalaco. Al chalaco, ¿cuánto le toca a cada uno? Lo ideal es eso. Pero profesor, perdón que interrumpa, el tema de los indicadores, de las tendencias, es cierto, ¿no? Eso nos ayuda a fijar, orientar, mirar, ¿es cierto? Como instrumento, exacto, no como final. Claro, como perspectiva, ¿verdad? Sí. Para poder anticipar. Pero hay también algo que estuve pensando el otro día de los indicadores, ¿no? De los números, los famosos números que hablan los programas sociales o sí. las políticas públicas, pero en realidad, como escuchaba la otra vez a Cristóbal decía que Bernardo que no necesariamente el hecho de que se baje el índice de la desnutrición o simplemente el índice, no sé, del existencialismo pueda descifrar que se ha eliminado la desigualdad. Para nada. Entonces, por eso es orientador o indicador. O sea, lo que dice referente a que las políticas públicas deben orientarse a eso de largo tiempo es importante, ¿no? O sea, fijar una visión estratégica y que se continúe, por más que esta es muy bonita de medir, que pasaron peor tres gobiernos y los proyectos de desarrollo sociales se mantuvieron. Eso es un poco lo que se quisiera también aquí que se desarrolle. Pero bueno, también parte de un tema también no solamente económico, sino también político. Creo que la visión integradora es lo que nos va a llevar a que podamos continuar y los gerentes sociales, en este caso nosotros, podamos tener también las herramientas para poder continuar. Esa conversación la dimos antier, ¿cierto? ¿Recuerdas cuando hablamos de las posibilidades y las oportunidades? Para no volverla a citar acá, yo lo que sí quiero dejar claro es que el indicador es un orientador, no es un finalizador. Y tú tienes razón cuando estás citando no solo a Bernardo, sino a toda la realidad, en la medida en que uno dice o afirma. Hay mayores ingresos, el municipio tiene mayores ingresos. ¿El ingreso en sí mismo es sinónimo de calidad de vida de sus habitantes? Hay mayores policías, vamos a mandar a Lamas no solo 7, sino 7.000.
¿aumenta la seguridad? O sea, tengan mucho cuidado, porque una economía o una gerencia se descifra en las cifras. Por eso hablamos, y los administradores han visto cómo, por ejemplo, una de las apuestas grandes que en el siglo pasado hiciera Peter Drucker fue esa, la administración por objetivos, ¿cierto? Y una de las grandes cosas que le dijeran al mundo del Ijao es, mire, hay restricciones. La meta, la carrera, no fue la suerte, libros de él, donde te dice, mire, hay un cuello de botella. Y el indicador de pronto lo único que dice es, ese cuello mide 10. Pero lo que tú necesitas como gerente es, a través de esos 10, ¿cuántos pasan? Y deben pasar. Por eso, volviendo a mi acetato, las preguntas esperadas tienen que ver, uno, con validar si las necesidades son necesidades para mí o para el colectivo, y qué tipo de necesidades son. Casi que de alguna manera empezar a focalizarlas, ¿cierto? Dos, esas necesidades con carácter de urgencia, ¿qué relación tienen con lo situacional? Porque algunas necesidades se dan realmente por el efecto de la situación. Ejemplo, en el caso que nos señala Luis y su equipo, de la empresa que va a comprar tierras a un sol, la hectárea. ¿La qué? Sí, tú dijiste que la hectárea. Un sol. Pues, el problema aparece ahí, o con que la tierra no vale nada y un sol es barato o caro, y yo no sé si eso es barato o caro, pero el problema que hay detrás de un latifundista que esté adueñándose de la tierra aprovechando las necesidades de los habitantes, ¿cierto? Entonces, mira que la necesidad viene resignificada por lo situacional. ¿Y psicólogos? Enfoque sistémico, relacional. Traigan a valor presente esa teoría. Donde finalmente la contextualización y la relacionalidad es la que da cuenta de la complejidad. Tengo necesidad y tengo situación. ¿Qué me hace falta para el análisis? Un tercer elemento, que es los actores que están ahí, ¿están cohesionados? Sí, no, ¿qué tanto? Porque la cohesión de los actores locales, no de los actores externos, va a ser parte de la solución o puede ser parte del problema. Ustedes pueden encontrar en San Juan de Lurigancho o en Huancavelica, ¿sí? Que es de donde han venido a habitar otras zonas. Huancavelica es... No. Sí, exacto. De allá han venido gente a vivir acá, ¿cierto? Bueno, yo puedo identificar allá en cualquiera de estas situaciones, o en el mismo San Isidro, o Miraflores, muchas intervenciones de la municipalidad, pero todas desarticuladas, o la gran mayoría. Y una secretaría manda a imprimir una cartilla para los buenos hábitos higiénicos, y otra dependencia del mismo gobierno provincial o nacional manda a imprimir otra muy parecida, y otra hace un evento de discapacidad y manda a hacer bolsitos, etc. Pero finalmente la población lo único que recibe son atenciones fragmentadas, aleatorias, no de proceso. Y los mismos actores no son recurrentes, porque muchas de las atenciones a las situaciones de vulnerabilidad se hacen a través de contratistas. Eso no está malo. El problema es que el operador cambia porque sale a licitación cada año o cada político. Y entonces, si uno declara que la confianza es un eje clave para la intervención, desarrollar confianza con un actor implica tiempo.
Y si yo ya gané un tiempo contigo, que me conoces y que estuviste comercial en todas las zonas, que sabes cada esquina, y cuando ya llega el momento de cambiar y implementar el proceso, tú ya no estás y no estás tú, que nunca fuiste a esa realidad. ¿Me entiendes? Eso es lo que en la administración llamamos retroceso. Nos devolvemos. Estamos para atrás. Entonces la pregunta del nivel de cohesión es una pregunta instrumental. Tenemos la necesidad, tenemos la situación. Los actores que viven allá entienden esas dos cosas de la misma manera, trabajan articuladamente para de alguna manera enfrentarla. Porque si no es así, uno de los problemas de atención de la gerencia social se llama articulación de actores del territorio. Si no hay articulación de actores del territorio, no puede haber lo que llamamos capacidad instalada. El territorio tendrá capacidad instalada cuando los actores que lo habitan logran conversar entre ellos. Y esa es la tarea grande que tenemos nosotros, ustedes como gerentes sociales, magísteres. Es muy importante. Y para demostrar que eso es posible, uno podría rastrear cosas. Una de esas cosas se llama buenas prácticas. Si hay ejemplos. Entonces, cuando tú citas, no es que hay... ¿Cuántos eran los pescadores? 242. 200. Sí, sin contar mujeres ni niños. No, pescadores son hombres. Las ¿Por mujeres qué? son las fileteras, que son normalmente las esposas. Pescadores profesionales son hombres, que van a faena. Sí, las mujeres no van a faena. ¿Por qué? No sabemos, porque Ah, bueno. cuando se encuentra eso, ¿no? Ahí le doy la pregunta. ¿Cierto? Porque tú puedes cruzar esa variable con la tasa demográfica de Lima o de Chorrillos. Sí. A ver si están haciendo más hombres o más mujeres. Normalmente las mujeres se encargan del tema del fileteo. Sí. Porque son trabajos más, digamos, a la mujer culturalmente se le ha asociado a trabajos de esa naturaleza. ¿Cierto? No de explotación inicial, sino de transformación. Y que a veces demandan más cosas y se les paga menos. Pero a manera del comentario, analicen eso, porque eso no es porque sí. A eso hay que buscarle salida, porque si la pirámide demográfica de Lima y de Chorrillos dice que están haciendo por cada niño 2 niñas, entonces se va a acabar la pesca porque hay menos hombres. Entonces, eso es lo que hay que mostrarle a la gente. La gente es terca, la gente es a veces cerrada el cacho para entender. Cuando digo la gente es esos pescadores que toda la vida y el abuelo fue el papá de todos Chorrillos, tú dijiste. O sea, todo eso, que lo dijo ella en la exposición. Entonces, cuando eso pasa, mi intervención social ¿a dónde tiene que ir? A decir, mire, esto ha pasado hasta hoy, pero ¿dónde está el futuro? Uno de los grandes desarrollos de las cooperativas pesqueras, lo pueden rastrear en internet, del norte de España, de lo que se llama el País Vasco, que es súper competidor a nivel global con la producción de pescado y de marisco. Mujeres. Y hacen faena entera. Y a los hombres los ponen en la playa a tejer las redes y a limpiar las redes por el ejercicio de fuerza. Ahí no sé si entra colación, pero yo había escuchado alguna vez que también es un tema muy cultural porque hay bastante idea de que las mujeres en cuanto a pesca traen muy mala suerte. Yo lo he escuchado de gente que trabaja en fábricas de harina de pescado, del ministerio, donde hay creencias muy fuertes de hay zonas donde no sé si será el mismo el caso. En realidad, además del fileteo, las mujeres lo que se trata es un tema comercial, llevando a los mercados a... No se dejan robar. Las comercializadoras de los terminales, o en los mercados minoristas. Se van no con los mayoristas, sino con los minoristas. Pero lo que dice nuestra compañera de la manzana es que... Eso es un mito en realidad. Claro, es que el tema pasa por los mitos de la cultura, los mitos urbanos y sociales.
Eso hay en todos los campos, es como los peluqueros y el peluquero LGTBI, o lo que fuera. O sea, eso pasa por todos los campos. Lo único cierto es que nosotros desde la gerencia, no pueden olvidar eso, ustedes son gerentes, con título de maestría en gerencia. Entonces, desde la gerencia se supone, pero las afirmaciones son con datos, son con fundamentos, son con conceptos, son con estudios, son con investigación. Uno puede partir de todos los presupuestos, inclusive los intangibles de la cultura, se pueden llevar a una contabilidad de conocimiento. Entonces, nuestra tarea hoy es desmontar una cantidad de mitos, ¿cierto? Que en muchos casos lo peor es que eran ciertos. ¿Y por qué eran ciertos? Porque eran culturalmente practicables. Las compañías petroleras que trabajan en Colombia, algunas de ellas por los temas de la licencia social, tienen que ofrecerle puestos a las poblaciones indígenas que están en la zona de explotación. Pero para ofrecerles puestos en los cuales no tengan que hacer ninguna intervención en formación, les dan puestos que no exigen nada. Entonces, ¿a esa gente qué puesto les dan? Paletero. ¿Qué es un paletero? El que saca la paleta de pan y hocica. ¿Qué formación debe tener? Ninguna. Que no se le caiga el brazo, se reza. Otro se llama brochero en Colombia. En Colombia, broche es las cercas que se ponen en los campos de alambre. ¿Sí? Eso se llaman cercas. Cuando pasan de un campo a otro hay como una puerta que es básicamente con el mismo alambre. A eso se le llama broche en Colombia. El que abre y cierra esa puerta se llama brochero. Entonces hay un indígena que se pone un sombrero como mexicano porque el 80% del día está tirado ahí esperando que pase de vez en cuando un carro, porque allá las carreteras en ciertos territorios no existen, sino es por la llanura. Un walkie-talkie, un radioteléfono. Ah, sí puede pasar. Entonces abre el broche y cierra el broche, ese es el brochero. Y así algunos puestos. Usted ve que en las obras públicas de desarrollo de infraestructura de carretera siempre hay alguien que te dice paliosiga, o el que mueve el conito, ¿cierto? O el que en la construcción el que hace la mezcla cuando no hay tolva o cosa que vale. O sea, entonces yo tengo que buscar una buena práctica. Si no hay en la zona, en poblaciones culturalmente vecinas, yo no puedo decirle a los pescadores de Chorrillo que la gente de Okama en Japón es un buen modelo para ellos, que tiene una cultura distinta, tiene un pensamiento distinto. Estos berracos cada uno nació de una vez con un bote con 4 Johnson de 40 caballos cada uno, pero les voy a buscar una población similar. Y aquí en el Perú podré encontrar a la gente acá mismo en la zona de las costas de Lima o abajo hacia... Sí. Ojo que los pescadores del norte con los del sur son totalmente distintos. Distintos. ¿Por qué? Porque, digamos, en el norte, cuando hemos tratado de hacer planes de negocio, con respecto al tema titular, Los derrumbes, con empresas bien instaladas, los pescadores del norte lo quieren hizo todo, quieren que den todo, no se organizan. Sin embargo, los del sur se organizan, tienen esa mente de asociatividad. pero mira, pescan distinto. En realidad, no es que pescan distinto, pescan Bueno, igual, entonces, solamente que eso es lo que me interesa. La variedad de especies en el norte Obvio, es mucho más abundante que el sur porque o son distintas. Por acá sirenas, por allá ballenas. O sea, uno puede cambiar, ¿sí? Pero la pregunta de fondo es, si el arte de la pesca es la misma, ¿qué es lo que cambia? La cultura. Por eso lo que acabo de decir es, ojo, busca poblaciones culturalmente vecinas, culturalmente. O sea, no los vas a comparar con alguien que es opositor. Es como a un hincha de un equipo de fútbol traerle como amigo al del equipo vecino, se van a matar primero. O sea, mientras no crece la confianza, la primera comparación es con el cercano cultural.
Y con el tiempo tú demostrarás que la práctica es la misma. Lo que pasa es que los modelos culturales han hecho que las distancias las tomemos por identitarios perversos. Nosotros creemos que costa y sierra es distinto, y que uno puede más que el otro, y uno sabe más que el otro, y el blanco y el moreno es diferente, y son puros acuerdos sociales que cuelgan de un hilo. Bueno, yo considero que para poder, digamos, profundizar más en el análisis, debemos entender el modelo de negocio, digamos, del sector, el mercado en el que se mueve y cuál es la cadena de valor, ¿no? Desde los proveedores hasta los acreedores. No sé, tratando de ver desde un criterio, no sé, más de empresa que subjetivo o cultural, ¿no? Tratando de ver este tema de costo-beneficio, costo-oportunidad, saber en qué momento actuar, saber en qué momento, no sé. Mira, eso es importante en la consideración, pero la primera apuesta es la vecindad cultural para generar confianza. Porque si tú vas a decirle, por ejemplo, una estructura de costos de un sector y partes de una base que en algunos sectores, no solo en pesca, sino en otros sectores hay informalidad, no van a aguantar. Por eso es necesario entender el modelo de negocio, sí, el mercado, y el contexto y la situación. Sí, ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo. O sea, no le demos peso a alguien distinto del otro. Pongamos los elementos sobre la mesa, que es lo más importante. Y avanzo. ¿Qué hora son? ¿A qué hora falta? ¿O ya es hora del descanso? Ya es hora. Último, a ver, termino acá y descansan de mí. Miren, y no solo las buenas prácticas, sino hay prácticas que fueron derrotadas. O sea, si las otras se llaman buenas prácticas, a esto se le llama lecciones aprendidas. La diferencia entre una buena práctica y una lección aprendida es que la buena práctica siempre es positiva. La buena práctica siempre es positiva. La lección aprendida no. La lección aprendida puede ser de buenas prácticas o de malas prácticas. Una lección aprendida es para seguirlo haciendo o para no volverlo a hacer. ¿Estamos? Para que en el lenguaje tengamos clara la diferencia. Buena práctica y lección aprendida. ¿Cierto? Y al final del análisis de este ejercicio situacional base de la empresa, es tal vez lo que tú mencionabas, y es, bueno, ¿qué otros elementos hay? Incluso hasta el mismo legislativo, la norma, el modelo de gobierno, ¿cómo es que se llama el alcalde? Profe, todo parte de la necesidad y del objetivo que tú pretendes lograr, ¿no? O de la hipótesis que pretendes convertir en tesis. Todo depende de ahí. Construyes un organigrama en función a eso, construyes el modelo de negocio en función a eso, haces tu análisis en función a eso, te limitas en función a eso. Necesidad y visión. Si no tienes un punto eje para poder hacer un análisis, no puedes mover nada. Y es lo que estamos diciendo. Mira, necesidad que la vamos a llamar compartida o validada. Y el ejercicio que vamos a llevar de la necesidad para su satisfacción, ¿a quién es el que regula esa satisfacción? La visión compartida. La organización. La visión compartida, de la cual depende la organización, la política, la estrategia. Que está amarrado a un monitoreo y a una evaluación. Eso está ahí, pero la visión es el eje general en este modelo. En este modelo. Aguanta y lo vas a ver en detalle, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, tienes que hacer un análisis después de ver necesidades, situación y cohesión, cuáles otros elementos entran en disputa para que las cosas se den, inclusive el tema legal e inclusive el tema del control. ¿Estamos? Pero son los análisis. De esto hasta hoy, hasta este momento, lo más relevante es, ojo con la necesidad
Ojo con la situación y ojo con la cohesión. Descansen 15 minutitos y volvemos. No se olviden que se llaman preguntas orientadoras, que lo único que buscan es adecuar. Insisto en que no descontextualizar. Entonces, son preguntas orientadoras para adecuar la intervención. Es desde donde vamos a empezar a hablar desde hoy de las empresas sociales. Que lo diga al inicio, es uno, no es el único ni es el mejor, es uno de los formatos o una de las formas para responder a la solución de necesidades sociales. Cuando hablamos de las empresas sociales, estamos hablando de un mundo así, en el cual hay que plantear unas distinciones. La primera es que hay unas distinciones del modelo en sí mismo, del conjunto de pasos ordenados que tiene cada uno de los enfoques para atender a objetivos específicos. Me explico. El modelo de empresas sociales de Carlo Borzaga o de Ulisse es distinto del modelo de Muhammad Yunus y se llaman ambas empresas sociales. Y es distinto el modelo de Carlo Borzaga y de Yunus al modelo de Ashoka. Y Ashoka también llama empresa social. Entonces, ¿qué se requiere? No solo pegarse al modelo, sino dar un paso adicional, hacerse la pregunta desde la cultura, que para eso hicimos la discusión anterior, desde la realidad. Y sobre todo con un valor muy práctico, porque es que la empresa social es un instrumento, no es el instrumento, es un instrumento para satisfacer necesidades sociales. Entonces la pregunta, ¿cuál va a ser? ¿Se puede implementar? ¿Es factible? Dependiendo del modelo y la cultura, ustedes deberán encontrar el enfoque. Porque lo contrario, lo único que va a hacer es una violencia sobre la misma realidad. Entonces deben pensar muy bien ese modelo, a qué cultura responde y esa necesidad en qué realidad está. Para pensar pragmáticamente, por eso la gerencia va orientada a resultados en los temas asociados a la implementación. Lo que sí no puede desconocer desde antes de implementarlo es lo que vamos a llamar en gerencia social el impacto. Y el impacto es distinto del resultado. Todos, absolutamente todos los proyectos dan resultados, pero no todos los proyectos generan impacto. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado en que el impacto fundamental de este modelo o del modelo que usted elija, mínimamente, ¿cuál va a ser? Satisfacer la necesidad sobre la cual usted está trabajando. Para eso es que usted va a invertir tiempo en entender mejor la necesidad y en alinearla. Ya en este momento ustedes tienen información del modelo de Borzaga, que va a ser necesaria para el taller que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos a gastarnos 15 minutos en escuchar a Muhammad Yunus en una entrevista que le hizo un periodista argentino, que su ego es igual a su nombre, Andrés Oppenheimer, y entonces su programa también se llama así, Andrés Oppenheimer. Y bueno, en el año de 2013, Muhammad Yunus publica una obra que se llama así, Las empresas sociales. Y en esa obra básicamente, ¿qué dice? Primero, es el nuevo nombre de la responsabilidad social. Yunus afirma de que ya no se puede hablar de responsabilidad social si no se lleva al nivel de empresa social. Dos, Yunus dice, hay que pensar en un capitalismo
humano, pero capitalismo. Y párenle bolas porque Yunus es un financiero. Filántropo, financiero. Y 3 dice, la caridad está mandada a recoger. Entonces vamos a escuchar una parte de la entrevista que le hizo Andrés a Yunus. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. ¿Se escucha? El primero Starbucks. El primer reloj en atravesar la barrera del sonido y los límites de la atmósfera terrestre. Zurich Seguros. Protege su vida, sus bienes y su futuro. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real, www.uad.edu.ar. New Meeting Group, consultorio horizontal con ejecución. En toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del capitalismo humano. Es una idea revolucionaria que está impulsando el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus y es totalmente nueva porque no está proponiendo que los ricos hagan más caridad ni que sus empresas se dediquen más a lo que se llama responsabilidad social corporativa, sino lo que está proponiendo es que además de tener empresas con fines de lucro, los empresarios abran empresas sin fines de lucro, empresas sociales. Según dice Yunus, los conceptos de filantropía y responsabilidad social han sido superados y hay que crear empresas sociales que, según él, son muchísimo más efectivas que la caridad para combatir la pobreza. Vamos a hablar con Yunus desde su país, Bangladesh. Vamos a pedir que nos explique qué son estas empresas sociales y cómo se puede construir un capitalismo humano. Y después vamos a hablar con una cara muy conocida por todos ustedes, el entrevistador estrella de CNN en español, Ismael Cala. Ismael Cala acaba de publicar un nuevo libro llamado El Poder de Escuchar, donde revela datos poco conocidos sobre su vida, su carrera y su lucha contra una enfermedad que causó estragos en su familia. Bueno, vamos a nuestros invitados en vivo. Desde Washington nos va a acompañar Estrella Peinado Vara, especialista del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde México nos va a acompañar Mercedes Aragonés, presidenta del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Muy amable por estar con nosotros. Desde nuestros estudios vamos a tener a Lorena García Durán, directora para las Américas de Ashoka, una organización mundial que identifica y apoya a jóvenes empresarios con ideas prácticas para solucionar problemas sociales. Y más tarde en el programa, también en nuestros estudios, vamos a tener a Ismael Cala hablando sobre su nuevo libro, El Poder de Escuchar. Bueno, vamos directamente a la entrevista con Yunus, el hombre que ganó el Premio Nobel por su banco para los pobres, el Grameen Bank, y por haber creado esta idea de dar microcréditos a los que no tienen dinero y que ahora está impulsando lo que él llama empresas sociales para crear un capitalismo humano. Veamos lo que nos dijo. Profesor Yunus, muchas gracias por estar con nosotros. Usted estuvo en Brasil y en México recientemente y habló de la necesidad de crear empresas sociales y crear un capitalismo humano. Para aquellos que no pudieron escucharlo o verlo en América Latina, ¿cómo explicaría usted qué son las empresas sociales? Sí, claro, lo explicaré rápidamente. Es una empresa muy excitante, muy interesante, diferente
a una empresa convencional. En una empresa convencional, común y corriente, su propósito, su misión es hacer dinero. Lo que hemos hecho es quitar esa idea de hacer dinero en una empresa y usarla para resolver problemas. Así que esta es una empresa efectivamente para resolver problemas. No estamos pensando en cuánto dinero se va a obtener con esta empresa, sino en qué tan rápido se va a resolver un problema humano específico. Y luego es una compañía sin dividendos. En una empresa convencional, uno es exitoso en la medida en que obtenga la mayor cantidad de dinero. Aquí nos desvinculamos completamente de la idea de obtener una ganancia personal. Así que estas son compañías sin dividendos para resolver problemas humanos. Y los inversionistas con el tiempo pueden recuperar el dinero de su inversión, exactamente la cantidad que invirtieron y nada más que eso. Después de haber recibido su dinero, no recibirán más de la empresa en sí, no tendrán un dividendo, porque crearon el negocio exclusivamente con el propósito de resolver un problema que puede ser un problema de desempleo, de salud, de educación, de vivienda o un problema ambiental. Así que esa empresa está creada específicamente para resolver dicho problema. Entonces podemos definirlas en una frase como compañías sin dividendos para resolver problemas humanos o empresas sociales. Profesor Yunus, cuando usted lanzó esta idea de las empresas sociales en su último libro, mucha gente lo vio como una idea un poquito romántica, porque al fin y al cabo la gente crea negocios, abre empresas para hacer dinero, ¿o no? Sí, cierto, pero de eso se trata la interpretación actual del capitalismo. En la interpretación del capitalismo, todos hacemos una empresa para hacer dinero. La maximización de la ganancia es el único objetivo de una empresa. Así que estamos entrenados de esa forma. Nuestra mente funciona de esa manera, que las empresas están hechas para ganar dinero. Pero aquí estoy hablando de otro tipo de empresa. Estamos diciendo, no, en este negocio no vamos a hacer dinero para nosotros. No obtendremos ninguna ganancia personal de esta compañía. Podemos recuperar el dinero que invertimos, pero nada más allá de eso, porque hemos creado esta compañía para resolver problemas humanos. Y esa es nuestra intención. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces la gente al principio se pone muy nerviosa. ¿Cómo es posible tener una empresa así? Porque no están expuestos a esa idea. Pero después se los explico de otra forma. Y les digo, olvídense de la idea de empresa. Ustedes donan dinero. Si hacen eso, entonces es fácil entenderlo. En vez de regalar dinero, inviértanlo en una empresa social, para que ese dinero salga y haga el mismo trabajo que hace cuando usted hace una donación. Ayudar a la gente a tener una buena educación, ayudar a la gente a tener servicios de salud, ayudar a la gente a tener oportunidades de empleo y así sucesivamente. Entonces, en vez de donar para programas de caridad, yo les estoy pidiendo invertir en una empresa que hace exactamente lo mismo, un negocio para crear empleo, un negocio para proveer salud, un negocio para crear vivienda, lo que sea que usted quiera hacer. Pero va a ser hecho en forma de empresa, para que el dinero que usted invierte en él regrese a sus manos y usted lo vuelva a invertir. Entonces, el dinero estará trabajando repetidamente para usted resolviendo un problema. Esa es una forma mucho mejor de utilizar el dinero que darlo a caridad. En obras de caridad, el dinero sale, hace un gran trabajo, pero no vuelve. Si se crea una empresa social, el dinero sale, hace el mismo trabajo, pero regresa a sus manos y usted la vuelve a invertir. Así que el dinero vuelve y trabaja otra vez y otra vez. El dinero invertido en una empresa social es muy poderoso. Puede seguir creando la solución para un problema para siempre. El dinero de caridad, en cambio, solo lo hace una vez. En Bangladesh hay muchas operaciones de cataratas, muchos pacientes con cataratas, pero no tenemos la infraestructura suficiente para hacerse cargo de las cirugías de cataratas para todos en el país. Somos un país de 160 millones de habitantes, entonces tenemos muchos pacientes. Así que lo que hemos hecho es crear un hospital dedicado especialmente a la cirugía de cataratas, un hospital oftalmológico. Y este hospital
está capacitado para realizar 10.000 cirugías de cataratas al año. Hicimos una inversión, tenemos un edificio hospitalario muy bonito, tenemos todos los equipos, los cirujanos y la gente que se necesita para esto. Y hacemos estas cirugías. Y como el dinero de la inversión regresa, podemos crear un nuevo hospital cada año. Ya tenemos 11 y en esos hospitales la gente está trabajando. Así que se mantienen independientemente y a la vez podemos crear una cadena de hospitales. Vamos a México, Merced. El hombre que está revolucionando la lucha contra la pobreza con su teoría de que ya pasó la era de la filantropía y la responsabilidad social corporativa y que ambas serán reemplazadas por lo que él llama empresas sociales. Veamos. Profesor Jones, en este proyecto de capitalismo humano que usted está tratando de impulsar en todo el mundo, en América Latina hay empresas sociales ya. ¿Ustedes han colaborado a crear este tipo de empresas en América Latina? Sí, estamos en Latinoamérica ahora. Hay varias empresas sociales que están funcionando. Tenemos empresas sociales, por ejemplo, en Colombia, empresas de comida nutritiva. La gente, en especial los niños, tiene que superar la desnutrición. Así que tenemos una empresa social en ese campo. Por otro lado, tenemos una alianza estratégica con una gran compañía llamada McCain. McCain es una compañía productora de papa. Entonces tenemos una alianza estratégica con McCain para producir papa en Colombia. Porque el café colombiano ha salido del mercado y va a competir con los productores en Asia y en otros lugares. Entonces hay mucha gente que está sin tener algo que hacer porque nunca han hecho algo diferente a cultivar café. Entonces estamos tratando de introducir otro producto como es la papa. Y McCain es una de las compañías más grandes en producción de papa. Entonces estamos trayendo la tecnología, la facilidad para mercadear el producto y obtener el mejor precio posible para los productores. Luego tenemos programas en Costa Rica, en Haití y muy pronto estaremos iniciando varias empresas sociales en Brasil. Así que estamos muy activos e involucrados en Latinoamérica. Otros países vendrán. Yo estaré viajando, visitando Bolivia muy pronto y aquí estaremos hablando. También estaremos en Paraguay hablando sobre negocios sociales en ese lugar. Mucha gente dice que la tarea de reducir la pobreza es una tarea del gobierno, no de las empresas. Según esta línea de pensamiento, las grandes corporaciones son el problema, no la solución. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, podemos dejarle todo al gobierno e irnos a dormir, porque no tenemos nada más que hacer. Ese no me parece un buen escenario, un cuadro bueno para mí. Los seres humanos estamos siempre para resolver nuestros problemas. Sí, el gobierno es responsable de solucionar nuestros problemas, pero eso no quiere decir que los ciudadanos no somos responsables por solucionar los problemas de la gente. Cuando la casa de alguien se está incendiando, no esperamos a que llegue la brigada de bomberos para encargarse del fuego. Lo empezamos a combatir nosotros mismos. Nos encargamos del incendio. No esperamos a que lleguen los bomberos y se hagan cargo. Profesor Jones, ¿cómo crear ese capitalismo humano del que usted habla? ¿Qué pueden hacer los países para darle incentivos a la gente a que funde empresas sociales, como usted la llama? El incentivo es el logro. El que usted haya hecho algo que todo el mundo aplauda. Si tú resuelves un problema, todo el mundo te aplaudirá, sin importar quién seas, porque habrás hecho algo por la humanidad. De eso se tratan las empresas sociales. Entonces,
Yo digo que estoy de acuerdo que la ganancia es un gran incentivo, pero no estoy de acuerdo en que la ganancia sea el único incentivo. Hay muchos otros incentivos. Hacer dinero es la felicidad. Yo estoy de acuerdo, pero hacer felices a otros es la super felicidad. Eso es lo que no estamos viendo. Muy bien, yo creo que ya tienen una idea clara, superficial pero clara, de Yunus cuando nombra empresas sociales. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Yunus que es una empresa social? Resuelve problemas sociales, pero que no entrega dividendos. Pero de una manera más alta de sostenibilidad. Es una forma de hacer sostenible una empresa, ¿cierto? Porque no es que no gane, gana, claro. De hecho, la capacidad gerencial es la que la lleva a ganar. La clínica de cataratas, como allá en Bangladesh, hay gente que se enferma de cataratas. Clínica, la primera tiene 10.000. Como hay más de 10.000 que se enferman los benditos, entonces ¿qué montan? Segunda clínica, tercera, cuarta. Genera empleo, genera retorno de la inversión. Al filántropo, al inversionista, ¿qué le devuelve? Suscrito, capital inicial, nada más. O sea, mire que es un modelo distinto. Yo no te voy a decir, dame. Yo le podría decir al municipio, venga, no deje un programa de asistencia social, sino sea socio de un modelo de negocio. Hagamos socia. Generemos sociedad. La academia, el municipio, los particulares, vamos a ser socios. Necesitamos gente, cada uno que ponga una plata. ¿Cuánto vale un programa de... Es que no recuerdo la palabra que usaban en el taller, que hablaba como de restaurantes escolares. Comedores. ¿Cómo se llama? Caliguar. Bueno, ¿cuánto vale Caliguar? ¿Cuál es el presupuesto mensual de Caliguar? Póngale, tiene una cifra. 50 millones de soles. 50 millones, o sea, lo que al Callao le entran en 15 días. ¿Sí? Póngalo así. ¿Usted cree que con 50 millones de soles no monta una empresa que genere alimentación? Son más millones, pero ¿usted cree que con 50, mi querida consultora, no te alcanza para montar una empresa? Sí, no, para montar una empresa. Porque es que la plata que yo entrego al año, la entrego y se perdió. Pero la forma de satisfacer puede ser distinta. Eso es lo que está diciendo Yunus, no Mario. Eso es lo que está diciendo Yunus. Yunus está diciendo, yo entiendo la empresa social como un modelo a través del cual se satisfacen necesidades sociales a partir de empresas sin dividendos, en donde hay que ganar, y donde el que no produce no funciona, y en donde se gerencia. ¿Estamos? Muy bien. ¿O me estás haciendo? O sea, tiene toda la estructura funcional de una empresa. Tal cual. Por ejemplo, la ONG no paga rentas de cuarta o si estás exonerado, tienes para tener certificado de donación. Toda esta figura no calzaría en esta empresa. Dependiendo la legislación particular de cada estado, tú sabes que las leyes son particulares. En Bangladesh, ellos actúan. Yo te puedo hablar con las que hay en Colombia. En Colombia, por ejemplo, las empresas sociales que no se inscriben como empresas sociales porque esa figura como tal en el código no está, pero se inscriben como corporaciones, no como fundaciones por el tema del capital suscrito, ¿sí? Sino como la capacidad de asociarse para generar resultados. En una corporación, inclusive tenemos una empresa social creada como una ESAL, empresa sin ánimo de lucro, ya, ¿cierto? Ahí esas empresas pueden entregar certificado de donación que viene descontado para el tercero de sus impuestos.
Lo que no existe, por ejemplo, en Colombia es la figura a través de la cual el Estado puede hacer socio. Apenas se está desarrollando. No sé en Perú cómo sea. Porque en Colombia el Estado no puede coger plata del Estado a trabajar en tu casa o hacer contigo como persona natural de una sociedad. ¿Cierto? Bueno, se diga porque yo conozco y creo que algunos de nosotros saben que aquí hay una empresa social que es Yagua, que tiene agua y o sea, tal y cual figura, yo he visto por su página y su página dice empresa social. Que se llame empresa social, pero que sea empresa social, es empresa social. Lo que dice es que todo, incluso en la botella dice, ¿no? Que todas las utilidades que ellos ganan se redistribuye en proyectos de desarrollo en torno al agua para comunidades que no tienen acceso a agua potable. Puede, como no la conozco no puedo responder, pero puede asemejarse al modelo de Yunus, que es distinto al de Borsaga. No sé si ustedes perciben las diferencias. Pero ahí hay un tema clave, es el tema de la ética, claro. O sea, la empresa social cuando tiene que tener una ética muy enraizada en la organización. Porque acá el Estado tiene empresas, y muchas, que están quebradas por el tema ético, por el tema de la corrupción, por el tema de la mala gestión también. Pero una observación acá en esta mirada, prácticamente le estamos pidiendo a los que tienen dinero que inviertan, porque los que no tenemos, los 50 millones, los 100 millones, no podemos ser capitalistas humanos. Sí podemos. O empezar un emprendimiento como Aqua, que me imagino que debe ser pequeño y ha ido creciendo. O sea, es un esfuerzo de creatividad también, ¿no? Para empezar, es innovación. Exacto, para empezar a ver cómo solucionamos los problemas humanos y a partir de ahí hacer negocio. El segundo hospital más grande de Milán es una empresa social y es el segundo hospital más grande de tamaño, que tiene unas 14.000 camas. Cuando uno pregunta cómo funciona, sí, es cuando uno responde que la participación en el capital social puede darse no solo desde el gran poseedor de capital financiero, porque la estructura de costos de cualquier empresa, ejemplo, el conocimiento y la mano de obra tienen un alto porcentaje. Tú de pronto o yo no tenemos los 50 millones, pero esa empresa requiere de ti y de mí para que sea. Nosotros nos podemos asociar y decir cuál es nuestro caso, nuestro conocimiento, nuestra mano de obra, nuestra metodología. Entonces, si montamos una empresa en torno a X, ¿sí? Para satisfacer necesidades, ahí es donde aparece relevante la capacidad de generar cohesión. Por eso esta es la respuesta a las preguntas anteriores. ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué situaciones hay? ¿Cuál es el nivel de cohesión de actores? Y cuando tú llamas al orden, la ética me parece muy pertinente, porque es que ese es el no negociable. Porque en el fondo ética a mí se me parece muchísimo a confianza. O sea, si yo confío en alguien es porque hay una base ética que me inspira que tú y yo podremos generar una relación sobre un hecho cierto. Sí. Tú ibas a decir algo, ya te doy la palabra. Una consulta, en el caso, por ejemplo, de clínica de los hospitales en la operación de sí. catarata, imagino yo que entonces las personas que van a ir igual Pagan, claro. pagan el precio justo de lo que costaría. Ojo. Retoma lo que acabas de decir. Primero, en un ejercicio social, nadie se aprovecha de nadie. Entonces, hay un servicio que tiene un costo y tiene un precio. No porque es empresa. El centro de este negocio es la dimensión humana del capitalismo. Entonces, ¿dónde está el tema? Se presta un servicio, cirugía de cataratas. Ese servicio tiene un costo de $100. Esto es mentira, es el ejemplo. Tiene un costo de $100, pero tiene un precio de 200.
por decir algo, que es el margen que el hospital declara que en esta diferencia están todos los otros costos, los costos fijos, las áreas que no generan ingresos, sino son gastos, contabilidad, qué sé yo, etc. Muy bien. Cuando tú hablas, ¿cuál fue la expresión que usaste? Precio justo. Esa es la palabra del fondo, la justicia. Entonces yo digo, en Bangladesh, toda la gente que tiene cataratas, ¿puede pagar $200? No. Pero si hago la segunda pregunta, ¿todos los que están allá con cataratas pueden pagar algo? Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que los financieros llaman una estructura de costos. Y si alguien de ustedes trae a valor presente un avión, yo no soy pintor, entonces imagínense que sea un avión, ¿cierto? Es low cost. Va a ir de Lima a Cusco. ¿Cuánto vale un pasaje normal de Lima a Cusco? $80. Eso dice. A mí no me preguntan cuánto vale normal. Bueno, no se pongan a pelear. Sí, vale 80. Un promedio de $150. Bueno, tranquilos. Para el ejemplo, vale 80. Sí. Pero el que va adelante en la primera fila paga 300. Porque a él le dan la misma comida que le dan a los demás, pero en plato, no en desechable. Puedes tirar un poquitico más. Y la cosa, audífono para escuchar, es un poco más grande. O la pantalla de pronto es mejor. Pero las películas son las mismas. O sea, lo que escuchas igualito. Es el mismo tubo. Si se cae, se muere igual. Porque no depende de la tarifa. No depende de la tarifa. Depende de mi Dios. O sea, ¿me entienden? O sea, pero también hay alguien que de pronto va, si tienen 40 filas, van a 40B, ¿sí? ¿Qué pagó? 15. Porque compró en las promociones. Esta distribución, este es el equilibrio financiero. Entonces la gente tiene un margen, una media en donde dice, con tantas personas yo pago el vuelo. Y normalmente esa media no es la mitad de los pasajeros. Un 15 al 20% libra la operación, el resto es ganancia. Pregúntele al banco cuál es el margen de utilidad de un banco. Son billones, no millones, billones. Con que usted, mire, se la pongo más fácil, una venta de jugos. Usted abre un negocio en un centro de comercio o en una esquina para vender jugos. Jugo de maracuyá, de mora, de guanábana, de arazá, de borojó y todas las necesidades sociales. Es decir, usted vende jugos. ¿Cuántos jugos tiene que vender para que pague el alquiler la persona que atiende y gane usted? Eso usted lo hace antes de abrir el negocio, el plan de mercado, el plan financiero. Usted hace esa estructuración. Lo mismo hacen en la clínica. De tal manera que la clínica sabe que hay pacientes que no pagan $200, hay pacientes que pagan 500. Los privados. Y que con 10 pacientes que paguen 500, usted puede operar a 100 que paguen 10. Es decir, por cada plusvalía usted se sale del costo. Y ese es el equilibrio ético del negocio. Todo el mundo paga, no todos pagan a tiempo. Si yo digo, mínimo me pagas $10, vale 100, pero me pagas 10. Ay, no tengo 10. Págame uno cada mes. Y cada mes $10, pero me pagas. No es que hasta que no los pague no te opero. Si la necesitas ya, te opero ya. Y si no, te voy operando. Porque de hecho las cirugías de ojos no siempre se operan los dos ojos a la vez. Se opera uno y después el otro. ¿Cierto?
Pero ese es el modelo de negocio. Entonces tú atiendes de una manera equitativa, sin ser asistencialista, pero sin perder de vista el ejercicio empresarial. Porque detrás de esto, ¿qué hay? No solo precio justo para ti, nena, sino salario justo. Ojo con eso, que es ético. Porque yo no puedo dar descuento. Ay, no voy a becar a todos los estudiantes y salirle al profesor. Qué pena, solo me va a pagar 3 horas por su hora de clase. ¿Nos entendemos? Pues que como el presupuesto no da, váyase a pie a Villa María. En administración a esto lo llamamos punto de equilibrio, ¿no? Sí. Encontrar el nivel de ingresos necesario para cubrir los costos y a partir de ahí generar superávit. Inclusive viendo esta empresa, la cual explicaba, yo voy y miro la realidad que tenemos nosotros, que son las ONGs, ¿no? Que muchas veces pensamos que son mejores que este modelo de empresas sociales, y muchas veces las ONGs miran hacia afuera y tienen un discurso de desarrollo humano y todo lo que positivamente pueden hacer. Sin embargo, en la interna ni siquiera tienen justicia laboral con sus propios colaboradores, ¿no? En cambio, este modelo tiene que tener ese equilibrio tanto hacia afuera como hacia adentro de su propuesta, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que las ONG son mejores cuando en realidad no necesariamente. Y profe, yo los invito incluso, porque yo tengo un gran conflicto con algunos modelos teóricos, a que comparen el punto de equilibrio, tal como viene presentado en la literatura, con el nivel mínimo de contribución. Porque el punto de equilibrio muchas veces se lleva a cero. Pero el nivel mínimo de contribución incluye la ganancia. No solo el equilibrio, la ganancia, contribución. O sea, usted no compra huevos para vender huevos. ¿Qué es lo mínimo esperado como retorno de su inversión? ¿Usted por cuánto trabaja? ¿Por el bien? ¿Menos del bien? No, listo. De lo contrario, usted prostituye su profesión. Esa es la gran diferencia, tal vez entre el punto de equilibrio, que es directamente aritmética financiera, a un nivel mínimo de contribución en donde entran otras categorías de análisis, que tienen que ver con la situación, con el mercado, con los socios, con la coyuntura, con otros, incluso la política. Una pregunta, en la experiencia de Colombia que comentaba, ¿cómo es que estas empresas sociales se podrían articular con las políticas públicas o en este caso con las instituciones de un país? ¿Cómo se podrían articular? Se articulan, no solo podrían. No, ¿cómo? Las empresas sociales satisfacen las necesidades. ¿Se acuerda que dice Borsaga? Tú me lo dijiste ayer. Que las empresas sociales, ¿qué satisfacen? ¿De quién? ¿Qué quién? ¿Y por qué son necesidades y hay que satisfacerlas desde una empresa social? Porque, muy bien. Porque el Estado no es capaz. El Estado tiene la obligación de brindar salud y educación a todo el mundo, pero no logra llegar a todo el mundo. Entonces, ante la ausencia del Estado, ¿cierto? Ante la ausencia del Estado, para responder a la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos, que están declaradas en la Constitución, aparecen otros modelos organizacionales llamados empresas. Entonces, las empresas sociales, según Borsaga, se construyen a partir de las necesidades que tiene el ciudadano. Por eso es pensable desde Borsaga un modelo diferente.
Entonces, necesidades de los ciudadanos, recreación, un centro de diversiones, un parque como Disney, Lima World, es pensable perfectamente como empresa social. Porque el ciudadano tiene derecho a la libre y sana esparcimiento. Un café de internet social es una empresa social. Porque el ciudadano tiene el derecho a estar conectado con la globalidad. Y no solo eso, sino que incluso puedes obtener recursos, digamos, más fácil que una empresa privada, porque solicitas, no sé, a todos los actores sociales cierta cantidad de dinero y con esa cantidad inviertes en el grupo objetivo que tú deseas transformar, generas trabajo, generas desarrollo local. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Desarrollo territorial, ¿no? Eso es lo que hace que las empresas sociales en el modelo Borsaga, es decir, en el modelo europeo, sean un poco las que están caminando. Y cuando me preguntan si se articulan a la política pública, claro, porque la política pública básicamente, ¿qué dice? Que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a determinados bienes o servicios. Y entonces, si hay una política pública que los niños menores de 5 años deben estar alimentados y cuidados, pero el Estado no es capaz, y hay un programa que se llama Buen Comienzo en Colombia, Observa Siempre, aquí tiene otros nombres, pero es muy similar, ¿sí? ¿Yo qué hago con mis empresarias sociales? Alineadas a la política, porque de esa política vamos a obtener los primeros ingresos para poder existir, y de ahí para adelante, innovación, creatividad para sacar nuevo portafolio. Pero digamos que los primeros ingresos o los ingresos deben ser administrados adecuadamente, optimizando todos los recursos para generar valor. Claro, absolutamente. Por eso es un modelo capitalista humano. Aquí tiene que haber eficiencia y eficacia. De lo contrario no va. O sea, no el hecho de que sea una empresa social, el hombre que no sabe ni leer ni escribir va a ser el gerente, no, la madre. O sea, no puede serlo. Sí, profesor. Y otro tema es que las empresas sociales, o sea, los consumidores no tienen que recurrir a esas empresas por el mismo hecho de la ayuda que da o el apoyo, sino que la empresa también tiene que preocuparse de productos de calidad. O sea, pensar como una empresa normal. Es que es una empresa, o sea, lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que la categoría de empresa social no puede desdibujarse por el apellido social. Lo social da cuenta es el mercado, pero lo empresarial da cuenta de la esencia. Es empresaria desde el origen, desde el método, desde el rigor, desde el principio, desde la teoría, desde la práctica. La calidad no es negociable. Yo no puedo vender, ay, este celular lo hacen unas mujeres cabeza de familia que fueron violadas. ¿Qué le importa eso? Este celular lo vendemos, somos una organización social competente, coge señal acá y en la sierra. A un valor agregado es que lo hacen una señora. ¿Me entienden? O sea, ahí es donde aparece como la resignificación de lo que puede ser el modelo de económico acá. Lo que me está preocupando, pregunta, sí. Si no preguntas, entonces entiendo que la empresa social no admite donaciones sino inversiones. De Yunus tienen razón. En el modelo Borsaga o Bruning sí, se permiten donaciones. Esa es la gran diferencia. En este modelo no hay caridad, hay inversión que no tiene dividendo. Tú me das una plata, yo te la devuelvo en 1 año o en 10. Eso lo pactamos. Pero aunque sean 10 años, no me vas a salir Mario, pero es que 10 años, no, de malas. Usted me dio $100, en $100 le devuelvo en 100 años. ¿Cierto? Ese es el modelo, por eso no he quitado la imagen de Andrés. Ese es el modelo Oppenheimer. Bueno, perdón, el modelo Justo, que está consultando Oppenheimer. Sí, modelo Justo. Capitalismo centrado en la productividad, en donde la empresa social se define como una empresa sin dividendos. En este modelo, tu pregunta, claro que sí. Acá sí se puede recibir donaciones, acá sí se puede recibir capital filantrópico, acá sí. Por ejemplo, acá, un punto fundamental de la empresa social en este modelo de Borsaga y demás, el voluntariado. Ustedes lo leyeron.
el voluntariado. Ni lo menciono, ni se menciona. Acá la relación es directamente de empresa. Yo a quien tengo en la empresa, al que me ayude, los demás me estorban. Correa esta mañana, Correa el presidente de acá arriba, Correa decía una cosa muy interesante frente a la situación dramática que está viviendo Ecuador. Decía, ojo con los voluntarios, porque un voluntario que no venga autónomo, después de 2 días es un damnificado más. ¿Y qué es un voluntario autónomo? Un voluntario que tenga agua, comida, que tenga para satisfacer sus necesidades. Porque ante el desastre mucha gente llega a ayudar, pero lo que hay es que mantenerlos. Por eso él decía, lo más preocupante del voluntariado es la desarticulación, y tiene razón. No hay nada más crítico en un desastre a cualquier nivel, económico, social, cultural, ambiental, que cuando la gente quiere ayudar pero no está organizada. Traigo a colación el ejemplo que dice Correa para aclarar esta noción. El voluntariado a nivel de empresa funciona si está alineado a los objetivos organizacionales. De lo contrario, destruye valor. Una consulta, volviendo a la pregunta anterior, digamos, ¿cuáles serían los ejes que muevan o, digamos, construyan los ejes de que se partan para poder elaborar el modelo de una empresa social? Pero ¿en cuál de los dos escenarios? En el que es rentable, en el que no se permite, digamos, donaciones. En ese. Los dos son rentables, solo que son modelos de negocio distintos, muy diferentes. Claro, en el que se solicita inversión. Acá el modelo de negocio es, hay una necesidad sentida, se requieren inversionistas, gente que tenga capital, gente que tenga poder y que quiera resolver una necesidad, porque aquí la eficiencia es un elemento importante. ¿Cuáles serían los ejes que muevan, digamos, o que articulen todo eso, ¿no? El plan de negocios. ¿Igual? El plan de negocios. Acá es el plan de negocios el que hace la diferencia, porque los ejes son exactamente los mismos. Acá, en el negocio de la universidad, porque son empresa. ¿Cuál es el eje de la empresa? No olviden que toda empresa tiene como objetivo ser rentable. Y los objetivos básicos de cualquier empresa es la rentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, sería, por ejemplo, a mi juicio sería, por ejemplo, no sé, el direccionamiento estratégico, digamos, que construye todo el plan de negocio, el objetivo estratégico y el marco lógico. Están mezclando varias cosas, porque es que el marco lógico hace parte de la formulación de problemas. Es un instrumento para poner los objetivos de una manera específica. El direccionamiento estratégico hace parte de todo lo que es el planeamiento estratégico del negocio. Que todo está articulado, no puedes separar una cosa de la otra, porque todo es como una, no sé, como una red que está todo articulado, digamos, sí. El tema financiero, el tema financiero, el tema de gestión de potencial humano, el tema administrativo, el tema legitimidad como administrador y con toda la teoría de las ciencias administrativas. Esto es una empresa, absolutamente. El único enfoque es que soluciona problemas sociales. Es el mercado. Entonces yo tengo que encontrar nichos en el mercado, ¿no?, que conviertan esta empresa en sostenible, que le genere rentabilidad. Que es una mirada que no tiene muchas veces los que hacen empresa, ¿no? Porque lo primero que buscan es cuál es lo más rentable en este momento, no están pensando en solucionar problemas sociales. De acuerdo. Entonces el enfoque ahí es, al resolver empresas sociales, toda la teoría administrativa se pone al servicio, claro, para buscar una empresa rentable. Toda. Y desde la formación gerencial, desde la estructura, la distribución, todo. En los dos modelos, o sea, a partir de que son muy interesantes, hablaba de unos ejemplos muy claros, ¿no? Y ya me imagino deben tener algunos ya indicadores de... Sí, todos tienen literatura. En el caso de Carlos, ¿algún modelo que nosotros podemos utilizar? Claro.
toda la información que quieran. Todo lo que se planea desde el modelo de empresas sociales. Carlos es al que les di a leer, pero toda esta teoría del modelo de empresa social es la ley de las empresas sociales italianas. O sea, ellos primero crearon las empresas sociales y luego hicieron la ley, no al revés. ¿Y en el caso de Colombia tienen algo así? Estamos trabajando en eso. Hoy en día, por ejemplo, en Medellín ya tenemos muchas empresas sociales funcionando y ya estamos generando política pública para que algún día tengamos ley. De este lado, no de este. No, en el caso de la empresa municipal de Ciudad de Medellín, como la de Sevilla, ¿ese dónde funciona? No, en ninguna de las dos. Son empresas con fines sociales, pero son empresas con ánimo de lucro. Tanto la FLA, que es una empresa, o las empresas públicas de Medellín, son empresas que siendo públicas se gerencian con principios privados, pero que tienen la rentabilidad, cobran por los servicios y si tú no pagas te los cortan. O sea, ahí no hay ninguna diferencia. Para ratificar lo que decía nuestro compañero, el marco legal divide entre las organizaciones que reciben utilidades y las que no. Entonces, ya que no existe reglamento, de hecho se adecuaría más a lo que es una empresa privada en el Perú. Y la otra tenía una duda. En el ejemplo que ponía del celular, digamos, yo le puedo llamar empresa social a una empresa donde yo vendo celulares a precio del mercado, porque la necesidad no es la comunicación y la tecnología, sino yo quiero luchar contra la pobreza. No, miren, si la gente necesita comunicarse y yo resuelvo sus necesidades de comunicación con celulares, es empresa social. Si yo junto gente que necesite trabajar para hacer celulares y los vendo y con esa platica la que me invierto en programas sociales, es una empresa capitalista con fines sociales, pero es capitalista. O sea, siempre debes partir en el análisis de la necesidad. La necesidad que tú transformas en oportunidad. Y la oportunidad que es la empresa. Yo necesito educarme. Para educarme, ¿qué oportunidad tengo? El colegio. Entonces yo pongo un colegio como empresa social. Si allá no hay. Pero resulta que ya la necesidad no es educarse, sino el plus, que no es una necesidad, es el bilingüismo en inglés. Y yo voy a poner con unos colegas míos de la maestría un centro de estudios sociales en inglés. Y no quiero enriquecerme con eso, pero tampoco voy a perder plata. Y decido con mis amigos que todas las utilidades las vamos a hacer para montar un nacional. Ese centro de estudios en inglés es una empresa común y corriente. No, incluso si ustedes se arman como una fundación o una ESAL, el origen mismo de esa empresa no pertenece a esta categoría. Es una empresa normal, solo que las utilidades ustedes deciden estatutariamente entregarlas para fines sociales. Eso es lo que hace la empresa privada, que hace responsabilidad social. Lo que lo diferencia, por ejemplo, de una empresa privada, una empresa social sí se gerencia como una empresa privada, pero la obtención de los recursos del dinero no se hace, digamos, siguiendo el modelo de una empresa privada. Eso es una diferencia que en muchos casos es cierta, no en todo, dependiendo del tipo de negocio. Claro, porque tienes que ver, digamos, los fondos, tienes que buscar fondos de, no sé, de la municipalidad, de alguna ONG. Es toda esta distribución que tú haces para garantizar que la necesidad se satisfaga. En la empresa normal capitalista, tú operas en un nicho de mercado que previamente has identificado como próspero y lo explotas. En la empresa social, el nicho no necesariamente es próspero, pero es necesario. Pero puedes crear mercado. Recuérdate ayer la megatendencia, no es trabajar en el mercado, es crear nuevos mercados. Pero para crear el mercado, ¿qué requiere? Capacidad administrativa y técnica para satisfacer esas necesidades. Porque el mercado no reacciona sino a satisfactores de calidad. En conclusión, el giro de la actividad económica de esta empresa social tiene que estar necesariamente ligada con el problema que queremos
con la necesidad que experimentan los habitantes de un territorio. Esa es una buena diferencia. No que yo quiero, o con el queremos. Porque insisto, si yo creo en una cultura machista, que los hombres pobrecitos que están en la faena de pesca necesitan de una diversión, les monto un prostíbulo, el prostíbulo no va a ser una empresa social. Entonces, en la misma línea del ejemplo que yo daba hace un rato, Yagua sí parece ser una empresa social. Perdóname. O sea, en línea del ejemplo que daba hace un rato, esta empresa Yagua sí creo que es una empresa social, porque ellos embotellan agua y todas las utilidades las colocan para dar, hacer asistencia, para colocar agua en asentamientos humanos. Es una empresa privada con fines sociales. Sí, el problema, ¿sabes cuál es el problema en el ejemplo que me colocas? Que yo no la conozco, entonces no puedo hacer un juicio real. Pero hasta donde te escucho, ¿cuándo sería empresa social? Ya. Cuando dice, la población de Villa María no tiene agua. Yo voy a crear en Villa María, con los villamarianos, una empresa social para generar como resultado la distribución, no gratuita, pero sí accesible y de calidad, en principios de consumo ético, de agua. Se tendría que proveer agua potable y como servicio. Claro, si es lo que necesitan los de Villa María. Tu empresa es como Inca-Cola o San Luis, solo que la distribuyes barata o a costo. Ese es un modelo de empresa normal con fines sociales. Mira, la diferencia fundamental está en el origen. La empresa social que requiere identificar una necesidad sentida por los habitantes del territorio. Por eso antes del descanso les dije, necesidad situada, situación, que yo satisfago con principios de empresa. Y ya, en la satisfacción de la necesidad con principios de empresa, puedo escoger este modelo. Puedo escoger este modelo. Puedo escoger el modelo que tú tienes. Puedo escoger un nuevo modelo. Porque aquí hay tantos modelos cuantas necesidades y culturas estén. ¿Dónde está la diferencia? En la capacidad de que ellos mismos, la gobernanza de la organización, si ustedes leyeron a Borsaga, ¿sí? La capacidad de que ellos, una cabeza, un voto, ¿sí? El tamaño limitado de la empresa, la vocación a la participación, pero en que la empresa también satisface las necesidades sociales y redistribuye las utilidades o los excedentes socialmente, no se los queda. O sea, hay una responsabilidad ampliada, una cabeza, un voto, etc. Si es requisito que la comunidad que percibe el producto, el servicio, a la razón que sea, tiene que participar en la empresa para que sea social. Y la otra es respecto al costo, si puede conseguir una empresa social que vende a precio de mercado. De por sí debe vender a precio de mercado, aunque la gente pueda comprar a precio de socio. Es decir, yo puedo asignarle como empresa social a este producto $1. Pero resulta que en la comunidad donde lo estoy vendiendo la gente puede pagarme 1 centavo. Yo no es que este producto lo venda a 1 centavo, lo vendo a $1, pero para esta comunidad se le hago el descuento y se lo doy a 1 centavo. Esa es la economía que yo hago acá posible. Por ejemplo, observen, aunque ya vamos a continuar mañana porque ya la hora se acabó, pero miren, consulten por ejemplo el caso de Danone. Danone es una yogurtera, una empresa del mundo lácteo. Esa empresa está teniendo fines sociales en África y en Asia, sacando un yogur a $1 que tiene incorporados los suplementos nutricionales y todo. Un producto que satisface nutrición y ellos dicen que alegría, porque a todo el mundo le alegra mucho comerse un yogur, bueno, es un principio de ellos, pero
satisface ese precio que le asignan al producto. En el mercado vale $1, pero en determinados pueblos vale 1 centavo. ¿Dónde sacan la diferencia? Que Danone no en Sudáfrica ni en esos países, sino aquí en Colombia, en el Perú, en el Chile, donde también vende Danone, ese yogur te vale 5 soles, 10 soles, 15 soles. Digamos, no hay el descuento. Entonces genera ese equilibrio, que es lo que tú llamas el punto de equilibrio, que para mí es alcanzar el nivel mínimo de contribución. Podría ser, o sea, de alguna manera, como que el mercado o esta empresa hace que los países, entre comillas, pudientes subvencionen el costo de su producto para los países que tienen menos. ¿Cuál empresa? Danone, sí. Y más que los países pudientes, no, hace la distribución de costos. Para las empresas no hay países, solo hay mercados. El que pueda pagar, paga. El que no pague, yo decido si les cuento o no. Y de alguna manera obligo, puedo manejar mis costos para hacer que subvencione. La empresa manipula el precio. Por eso hay carteles de precios. En un caso, y termino con eso y lo demás lo dejamos para mañana, mire, un hospital tiene como lema donde algunos pagan más, pero nadie recibe menos. Ese es su lema. Piénselo, mañana empezamos con tu pregunta.